Hola, ¿cómo están mis hermanos y amigos? Qué bueno verles nuevamente para compartir con ustedes una breve reflexión, un pensamiento, una verdad, una mirada acerca de la vida, del carácter, de los hábitos del Señor Jesús que nos enseñaron un poco quién era Él, cómo era Él, y que nos enseñan a nosotros o nos dan herramientas a nosotros para que podamos hacer exactamente lo mismo, siendo nosotros sus discípulos, siendo imitadores del Señor, ¿no es cierto? Nos invita nuestro Padre a que miremos la vida de Cristo. Y los evangelios nos entregan un montón de imágenes, ¿no es cierto?, que nos ayudan a poder ir mirando un poco cómo era el Señor y entonces cómo podemos hacerlo en nuestras propias vidas, hábitos que tenemos que cambiar o que tenemos que incorporar o que tenemos que mantener y potenciar, en fin. Así es que hay mucho, mucho que seguir mirando todavía. Hoy día quiero invitarles a que miremos un evento que nos cuesta un poco a nosotros, que es el hábito de descansar. A nosotros nos cuesta descansar. Sentimos muchas veces hasta un sentimiento de culpa con el descanso. Sin embargo, no debiera ser así. Lo hizo el Señor, terminó sus actividades, se detuvo el Señor en muchos momentos. Dice, en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 2 dice, el mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Fíjese, si usted lee bien el contexto, hay muchas ocasiones en que el Señor Jesús enseñó y pidió una barca para poder usarla en altura, como altar, como pupitre, para poder mirar a la más gente y poder enseñar. No es este el caso. Él simplemente estaba parando. La jornada había sido larga, venían muchas cosas por delante y el Señor se detiene, hace milagro. Pareciera que hay un transcurso de tiempo allí en que Él comienza a enseñar, en este caso, por parábola, sentado, descansando, no agotado. Él había acostumbrado a hablar a las multitudes de pie, qué sé yo, pero en esta ocasión lo hace de esta forma. Nuestro gran pastor y conocedor y conocido nuestro Charles Spurgeon dice, algunas veces la cosa más espiritual que una persona puede hacer es dormir, ¿sí? El hábito de Jesús de descansar nos guía a la decisión de relajar el cuerpo con cierta frecuencia por la noche y en ciertos momentos del día si fuera necesario. Tenemos que aprender a descansar sin culpas, ¿sí? Y a administrar nuestro tiempo. Si se fijan, hemos estado hablando de mucho cómo establecemos relaciones interpersonales, cómo miramos nuestra propia vida al mirar la vida del Señor Jesús y nos hemos topado en muchas de las ocasiones, ¿no es cierto? Y vamos a mirarlo un poquito más adelante cuando yo veamos qué nos impide. Es muchas veces el trabajo, es un exceso de trabajo, una sobrecarga en el trabajo, ¿no es cierto?, que nos quita tiempos y tiempos preciosos para poder, entre otras, compartir, para poder reírnos, como decíamos en días anteriores, y por cierto, para poder descansar. Jesús, el mismo texto bíblico, Jesús se sentó a la orilla del mar. Jesús supo cuando era tiempo de descansar, de reflexionar, para también poder continuar adelante con su ministerio y enseñando. Jesús buscó el lugar en una montaña. Mire, este relato es bien interesante porque él sube a una montaña a descansar, dice que se sienta. Y al verlo descansando allí la gente, sin preocuparle, como suele suceder, ¿no es cierto? Y también nos sucede a nosotros, y esto es interesante, voy a poner un minuto al otro lado. Nos cuesta a veces respetar el descanso de los demás, ¿sí? Eh, si yo estoy ocupado, ¿no es cierto? No me importa si el otro está desocupado y entonces requiero de su tiempo, de su servicio, de su convocatoria cuando yo lo estoy necesitando. La gente no se preguntó si Jesús estaba cansado, dice que el Señor sube al monte, se sienta en él y la gente comenzó a llegar para llevarle los enfermos. Y él responde, él sana a los enfermos, pero él estaba buscando, él no dijo, ven, voy a sentarme en este lugar para poder enseñarles, sino que él estaba en una actitud distinta y la gente es la que irrumpe ante él. Ojalá nunca seamos así nosotros. Ojalá no seamos de los que irrumpimos cuando no corresponde en el descanso de otra persona. ¿Sí? Jesús se sentó a la orilla de un pozo, es tan hermosa la figura. Él iba camino a Galilea, se detiene por un momento en Samaria, llega hasta el pozo
y se sienta él a la orilla del pozo a descansar. Dice que sus discípulos fueron al pueblo a buscar algo que comer. Era un lugar donde no podía estar. Estaba esta mujer. Ciertamente todo el plan divino era para este encuentro, pero fíjese la actitud corporal del Señor Jesús. Él estaba sentado y es más, él pide un vaso de agua, ¿sí? Él necesitaba descansarse, refrescar, detener. Ciertamente detrás de su descanso en este caso, y como toda la vida del Señor Jesús, tenía una intencionalidad última, siempre, en este caso de salvación, ¿sí? De cumplir el propósito de Dios, aún en el descanso, cumplir el propósito del Señor, de Dios su Padre. Eh, eh, Debemos aprender que el descanso también tiene que ser con propósito. El descanso no es holgazanería, por favor, no lo confunda con aquello. El descanso no es desidia. El descanso simplemente es renovar fuerzas en un momento para continuar adelante con las actividades, con las responsabilidades y con la intencionalidad del plan de Dios para mi vida, en mi cotidianeidad. A veces pensamos que el plan de Dios es algo, es como algo extremadamente grande, sublime, que está como muy por allá. Y fíjese que el plan de Dios tiene que ver con mi cotidianeidad, que tiene que ver con que mi vida esté consagrada a Él, tiene que ver con que yo tenga tiempos para orar. ¿No le pasa a usted que comienza a orar y se duerme? Es porque su cuerpo está cansado. El propósito de Dios es que usted ore y ore de buena forma. Entonces, descanse para que pueda orar como corresponde. ¿Se da cuenta cómo está todo interconectado? Es interesante, el Señor no se equivocó. Jesús dormía aún en la barca, ¿sí? Cuando estaba todo ocurriendo, y usted conoce muy bien el relato de Mateo 8:24. No es una desgracia tener que descansar un momento. Y si estoy dentro de los propósitos, dentro de los tiempos, dentro del cuidado de Dios, no debe preocuparme ni siquiera este tiempo o esta situación compleja. Amados míos, ¿cuáles son los grandes enemigos para poder descansar? Primero, las ocupaciones, simplemente no tengo tiempo para descansar. Y a veces sentimos que eso es, nosotros lo estamos haciendo muy bien porque tenemos una agenda muy ocupada. Craso error, tremendo error. No se trata de eso. ¿Sabe? Una buena agenda, un tiempo bien administrado de las solo 24 horas que tenemos en el día, requiere entonces aprender a dejar tiempo para descansar. Ya le dije, tiempo para reír, para gozarse, para estar alegre, tiempo para descansar. También es importante, con propósito y en los propósitos del Señor. No se sienta culpable, ¿no es cierto? Si descanso me sentiré absolutamente culpable porque no estoy haciendo lo correcto, porque estoy perdiendo tiempo, el tiempo que debiera estar trabajando. Si usted administra bien su tiempo, usted puede dedicar el tiempo para el trabajo. Las jornadas laborales son extensas, cuidado con los sobretiempos. A veces hay circunstancias, me va a decir usted no comprende, pastor, las circunstancias que yo tengo, necesito hacer otras extras, necesito generar más recursos. Y es verdad, muchas veces nos ha tocado, a veces nos hemos visto y personalmente lo he vivido, tener 2, 3 y hasta 4 trabajos, ¿no es cierto?, que nos obligan y tienen una gran demanda de nuestro tiempo. Pero eh, eh, a veces puede ser una situación circunstancial y tiene que ser absolutamente temporal. Nunca debe llevarte al extremo, ¿no es cierto?, de colapsar tu cuerpo y de no dar y no resistir nada, ¿sí? Tenemos expectativas a veces exageradas, ¿no es cierto? No terminaré el trabajo si me tomo tiempo para descansar. Déjame decirte que si no paras 15, 20 minutos, ¿no es cierto? Lo más probable es que tampoco termines ese trabajo porque tienes una sobrecarga de que hacer que no te va a permitir, tienes la mente muy ocupada. Se nos enseña, a todos se nos ha enseñado, el, la etapa del colegio está diseñada de esa manera, 2 horas, 1 hora y media, ¿no es cierto? Casi 2 horas de trabajo con los niños, 15 minutos de descanso, de recreo, de hacer otra actividad. En el trabajo debiera ocurrir exactamente lo mismo. En nuestro hogar, en nuestro quehacer, nosotros debemos aprender a darnos tiempo y hacerlo sin culpa. Muchos de nosotros, el gran drama que tenemos es que cuando descansamos, cuando no hacemos nada, ¿no es cierto?, lo hacemos con culpa. Culpa debemos tener si es nuestra principal actividad, el ocio, pero eh, eh, no si estamos tratando de administrar y retomar y renovar fuerzas para continuar con la actividad.
Muchas veces, y vuelvo a la misma figura, tenemos un horario sobrecargado. No puedo parar, por si lo hago, estaré más atrasado y nunca voy a ponerme al día. Hermano, amigo, hermana, que me escucha, cuidado, arma, organiza tu agenda, pídele al Señor que te direccione, vamos a mirar eso de inmediato, pero pídele al Señor que te direccione, que te dé los descansos y que provea para tus necesidades. El mayor problema que nosotros tenemos es con el trabajo, por una necesidad de que, o por el deseo de que todas nuestras necesidades estén cubiertas. Aprende primero a descansar en el Señor. Descansa en el Señor, descansa en la provisión de Dios para tu vida y para tu mesa. Aprende a contentarte con lo que tiene. Cuidado cuando ambicionamos más de lo que podemos tener, porque eso nos va a llevar a una sobrecarga de trabajo. Cuidado cuando nos hacemos una expectativa mayor y gastamos más de nuestros ingresos, y eso nos obliga a tener grandes y buscar maneras de salir de aquellas situaciones. Vive con lo que ganas. Eh, eh, y pídele al Señor que te enseñe a multiplicar y a ver su bondad con aquello. No estoy diciendo que no tengas sanas ambiciones de surgir, de salir adelante. No estoy diciendo que no gastes tiempo a lo mejor en agregarle para un estudio, pero te estoy diciendo que aprendas a descansar y a dedicar ese tiempo. El descanso no siempre es personal, a veces es un descanso familiar, es un descanso en conjunto. Hay tantas personas que ni siquiera se toman vacaciones, ¿sí? Porque tienen que trabajar. eh, eh, y el cuerpo, tarde o temprano, lo va a resentir. Tómate un descanso. Un campo que descansa da una abundante cosecha. Este es un principio bíblico. El Señor lo enseñó. El Señor dijo, tantos años van a trabajar la tierra y un año va a ser de jubileo. Ese año no se va a trabajar la tierra va a descansar porque, para que el próximo año dé mucho más. ¿Sí? Así es que debes aprender a aquella experiencia, debes aprender a dejar tiempo para el descanso. Consejos prácticos para este hábito. Acuéstate suficientemente temprano como para dormir el tiempo que necesitas, ¿sí? No todos dormimos 8 horas, pero lo que tú necesitas dormir, debes dormirlo, porque si no, tu cuerpo no va a funcionar. Escucha a tu cuerpo, el cuerpo se comienza a resentir la memoria, el cansancio, la motricidad fina, ¿no es cierto? Los ojos comienzan a aparecer ojera, se produce un desgaste y también emocional, se produce un desgaste psicológico en las personas, ¿no es cierto? Cuando están con una sobrecarga de trabajo. Y sabes, lo primero que echamos fuera cuando estamos con una sobrecarga de trabajo, lo primero que no hacemos, ¿no es cierto? Es el hábito de la oración, el hábito de la adoración, de la búsqueda del Señor, de la lectura de su palabra. Eso es lo primero, ¿sabe? Ocurren dos cosas en la vida de las personas. Cuando tienen una sobrecarga de trabajo, ¿no es cierto? Lo primero que dejan son los hábitos, ¿no es cierto?, que nos llevan a buscar el nombre y el rostro del Señor. Y ya hacemos, si es que la hacemos, una oración solo a la pasada, una lectura bíblica solo de un versículo, y a veces ni siquiera eso, y nos puede pasar fácilmente la semana sin leer la Biblia y sin tener un tiempo de oración. Lo segundo, cuando estamos con problemas económicos, lo primero que dejamos fuera es el diezmo. Son dos experiencias que tienen que ver con nuestra intimidad y comunión con Dios, que cuando hemos sido malos administradores de lo que ha sido puesto en nuestra mano, nosotros lo dejamos fuera. Durante las épocas de mucha tensión, aprenda cómo detenerse, a hacer una pausa y a descansar. A veces tenemos experiencias o jornadas o tiempos de trabajo donde somos exigidos. Ciertamente en este tiempo el personal de la salud ha sido exigido tremendamente más que otras profesiones u oficios, ¿no es cierto? Y ellos han tenido que aprender a encontrar espacios de descanso para poder oxigenar su mente, su cuerpo y continuar adelante. Cuando se acueste por la noche, entregue, de verdad, haga un ejercicio espiritual y entregue todas sus preocupaciones al Señor de manera consciente y con fe. Y consciente es, Señor, voy a descansar. En lo que hizo hoy día y en lo que va a ocurrir mañana. Yo voy a descansar en ti. No, no es que usted comienza a orar y comienza a decir, Señor, yo debo estar... y me dormí. ¿No? Eso no es entregar su preocupación consciente al Señor.
sino que con plena conciencia, y si cree que no va a ser capaz de resistir antes de acostarse, ore a la orilla de la cama, váyase a un lugar solo en su casa y tenga un instante de oración. No tiene que ser una oración extensa, pero tiene que ser una oración de fe. Diga, Señor, hice lo que tenía que hacer este día, lo pongo en tus manos y descanso en lo que tú harás. En lo que yo hice, lo pongo en tus manos, y en lo que harás mañana está también en tus manos. Dame el descanso y renueva mis fuerzas esta noche. Con fe. Identifico los puntos principales que le producen la tensión. A veces a veces reaccionamos mal en casa, es allí donde nos desquitamos porque tenemos un problema en el trabajo. O al revés, tenemos una situación tensional en la casa por alguna situación especial, y tenemos un mal accionar en nuestro trabajo o con nuestros amigos o aún en la iglesia. Cuidado, mi amado hermano. Identifica dónde está tu tensión, tu problema, para que puedas atacarla y puedas reaccionar a ella y no causes problemas hacia los demás. Váyase a otro lugar, lejos de su trabajo, idealmente para descansar, ¿sí? Yo conozco gente que dice, no, sí, prefiero ir al trabajo, allí descanso porque me desconecto. Tal vez te desconectaste de la situación de la casa, se necesita eso. Se supone que el hogar es el refugio, el fuerte, es el lugar donde nos tenemos que sentir acogidos. Si no es así, tenemos que trabajar para aquello, pero nunca va a ser dentro del trabajo, ¿sí? No es posible. El trabajo es solo una herramienta para la bendición de Dios. Es el hogar, el lugar donde tú llegas a descansar y renovar tus fuerzas para la jornada que sigue. Encuentra un pasatiempo, algo que usted disfrute y que te traiga paz mental, lo que sea. Busca algo distinto de todo lo que tú haces que te va a traer descanso. Compártelo para que lo puedan respetar los que están a tu alrededor. Dile, mire, esto me hace bien, voy a estar en esto, voy a hacer un juego, voy a hacer un puzzle, voy a ver un programa de televisión, voy a dormitar, lo que a ti te traiga, qué pasatiempo, qué actividad te puede traer. Preocúpate de que ese pasatiempo no sea ni más importante ni ocupe los tiempos del resto de tu familia. A veces decimos, no, yo tengo que descansar nomás, y es el único rato en que lograron estar todos juntos en la familia, pero es mi tiempo de descanso. También tenemos que mirar aquello, tenemos que ser prudentes, sabios, para encontrar ese tiempo. Y guarde al menos un día a la semana para descansar. Pero cuidado, no utilice el día de descanso, el día del Señor, como día de descanso, porque ese es del Señor, no le pertenece. De los otros 6, usted administrelo como quiera, y uno de esos que sea para su descanso, pero nunca utilice el día del Señor para su descanso. ¿Ya? No confunda. El día domingo no es su día de descanso. Ese es el día del Señor, donde nuestra vida está comprometida con Él. Busque otro día, otro tiempo para descansar. Si la jornada del servicio al Señor le permite, obviamente, hacer otra cosa, está bien, pero no que no sea su prioridad. Por favor, no falta el culto porque tuvo una semana muy extensa. No falta el culto porque no tenía otra cosa que hacer. Y si es convocado a un quehacer, a un tiempo especial de iglesia, por alguna situación, ¿no es cierto?, fuera del horario normal de culto, no justifique que es su tiempo de descanso. Ese es el día del Señor y hay que tenerlo dispuesto para el Señor. ¿Sí? Eso incluye a una hora que estamos en casa. Cuidado, el tiempo en que estamos en casa es el tiempo del Señor. Y el primer día de la semana, el día domingo, sigue siendo el día del Señor, donde nos juntamos a orar, a alabar y a disponernos para Él. Así es que no lo utilice usted a su antojo, no está a su arbitrio. ¿Sí? Ese día es el día en que se honra al Señor. Y el resto del día, de los días, administrelo para poder buscar descanso, sosiego y descanso para su cuerpo, para su mente especialmente. Queridos hermanos, que Dios pueda bendecirles de manera muy especial. Que sea un tiempo lindo también para ustedes. Que el Señor renueve todas sus fuerzas en el descanso de cada día y en el tiempo que el Señor nos regala. Y permita y quiera el Señor que este descanso pueda ayudarnos
a tener mejores y más ricos tiempos de intimidad y de comunión con Dios, buscando y cumpliendo su propósito. Muchas bendiciones, que el Señor esté con nosotros. Nos encontramos en otro pétalo en estos días.